Buenos días, mi nombre es César Tenorio Toro, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. El día de hoy realizaré mi ponencia sobre la gestión de políticas públicas y los profesores. La presentación está subdividida en cuatro partes: vinculación, sendero de la privatización, New Public Management y acciones contrahegemónicas. En el punto 1, vinculación al Ministerio de Educación Nacional. La vinculación de una nueva generación de profesores como servidores públicos busca, además de seguir orientaciones de entidades externas como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, entre otros, burocratizar la profesión desde el ordenamiento jurídico como medio de control del Estado. En ese discurso propio del New Public Management impera el concepto de calidad de la educación en términos de contratación de profesionales idóneos según los perfiles en competencias que requiere el mercado. Punto número 2, el sendero de la privatización. Para esto, se creó en 2002 el Decreto Ley 1278, cuyo objetivo principal se resume en dos. Primero, ingreso a la carrera docente por mérito y segundo, debilitamiento de los derechos laborales, especialmente la participación en sindicatos y la imposibilidad de ascenso en el escalafón docente como resultado de los bajos desempeños de los estudiantes en pruebas estandarizadas a nivel local e internacional. En la Constitución Política de Colombia de 1991 se ha señalado orientaciones que determinan el régimen especial de carrera docente. Los artículos constitucionales fundamentales en materia educativa están referidos a que la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales se realicen con la participación de la nación y las entidades territoriales según los términos que señalan la Constitución y la ley. Hace más de 4 décadas, el Estado colombiano inició un proceso de reorganización del sistema educativo bajo la premisa de calidad educativa, con miras a lograr estándares de educación globales según la lógica del mercado, recorte de nómina reflejado en la pesada carga fiscal y la cobertura total en educación. Esto permitió la evaluación anual de la educación a través de las pruebas estandarizadas, tales como las pruebas ICFES Saber Tercero, Saber Quinto, Saber Noveno y Saber Once, y Saber Pro para los estudiantes que terminan pregrado. Aunado a lo anterior, se creó el Decreto Ley 268 y se llevó a cabo la reforma educativa, que entre otras suprimió la jornada única diurna para implementar jornadas paralelas, es decir, mañana y tarde, que a la fecha de esta ponencia perviven. Actualmente existen dos decretos que vinculan a los docentes al magisterio colombiano y que poseen características y condiciones laborales y salariales diferentes para cada grupo. El modelo económico neoliberal orienta la privatización de empresas públicas, ya que según sus principios el Estado neoliberal no debe intervenir en la economía, sino diseñar mecanismos y políticas que permitan la libre circulación de mercancías y capitales. En este orden de ideas, las reformas educativas buscan ejercer coerción sobre la comunidad educativa de modo tal que éste llegue a ser un sector no contrahegemónico, sino uno asimilado, es decir, que integre a su sistema de valores, prácticas y creencias aquellos valores corporativos propios del New Public Management. Hood, en una publicación del año 2005, considera que los nuevos valores públicos deben basarse en el desempeño eficiente de las tareas más que en la honestidad y la justicia, la solidez y la adaptabilidad de los sistemas o la lógica de lo que resulta apropiado. Punto número 3. New Public Management. La política pública desde el New Public Management establece que todo se debe diseñar, ejecutar y evaluar. Pocas veces la política pública se evalúa a sí misma con rigurosidad. Más bien existe allí como una forma hegemónica de dominación, y a pesar de eso encuentra líneas contrahegemónicas que necesariamente no se oponen a reformas educativas en sí, sino a un modelo económico que pretende moldear, según los intereses del mercado, un tipo específico de sociedad que Tenorio 2014 llama la sociedad sin voluntad, la sociedad del consumo, la sociedad desechable, la sociedad de los gobiernos, la sociedad sin Estado versus la sociedad del Estado. El fenómeno político nos presentará siempre la legitimación de una y otras. En consecuencia, los derechos reconocidos como fundamentales en la Constitución colombiana de 1991, entre ellos la salud y la educación, pasaron a ser administrados por corporaciones, organizaciones y empresas del sector privado, desplazando la responsabilidad pública del Estado. Ahora bien, al Estado tal como lo conocemos hoy día y un movimiento contrahegemónico que defienda su esencia es una necesidad que el mismo mercado crea. Por lo tanto, es válido preguntarse, ¿el mercado requiere el sistema educativo público como instrumento hegemónico? Según la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE 2010, existen tres grandes tendencias que pretenden justificar las políticas educativas: privatización, imposición de evaluaciones estandarizadas y desprofesionalización docente. Estas tendencias siguen una estrategia bastante simple.
Primero, al sector privado se le otorgan oportunidades para ampliar su oferta y campo de acción. Se le brinda mayor y mejor infraestructura construida con recursos públicos, en tanto que al sector público se le disminuye la demanda por efecto de la competencia desleal y su capacidad de oferta disminuye. En el modelo de educación establecido por el New Public Management, el individuo debe ser capaz de avanzar en sus aprendizajes basados en las competencias, de modo tal que se alcance a desarrollar por sí mismo, es decir, un sujeto inmerso en un modelo de educación sostenible basado en conceptos tales como autonomía, trabajo en equipo y calidad educativa, entre otros. La garantía de derechos y privilegios se justificará solo si la excelencia individual se convierte en un criterio de selección y la competencia individual como causa única del progreso del individuo. El segundo aspecto será los medios de comunicación como instrumentos para estigmatizar la labor de la educación pública, desde lo social, lo económico y lo académico, creando en el imaginario de las personas una sensación de ineficiencia, inseguridad e inviabilidad. En el New Public Management también encontramos una privatización endógena o una privatización desde adentro. En el gobierno de César Gaviria, 1990-1994, se implementó el programa de ampliación de la cobertura y mejoramiento de la calidad de la educación secundaria, caracterizado por subsidios a la demanda en colegios privados. En ese periodo presidencial fue aprobada la Ley 115 del 94, o llamada Ley General de Educación, y la Ley 30 de 1992, que organizaba el servicio público de la educación superior, junto a otro importante número de decretos reglamentarios. Un componente vital entonces es el gerenciamiento de la educación pública sobre el control de los profesores a través de la evaluación. La evaluación de los profesores, considerados responsables prácticamente del bajo desempeño de los estudiantes en pruebas estandarizadas, se compone así. Primero, selección de profesores mediante concurso de méritos a través de pruebas de aptitudes, competencias básicas y psicotécnicas. Segundo, evaluación para superar un periodo de prueba a través del desempeño académico, administrativo y comunitario. Tercero, evaluación anual de desempeño a través de competencias funcionales y contribuciones individuales y competencias comportamentales. Y cuarto, evaluación de competencias, es decir, el ascenso o reubicación en el escalafón docente. Esta forma de medir el quehacer docente se podría resumir como una evaluación castigo que vigila al empleado. ¿Quién es? ¿Dónde debe estar? ¿Por qué caracterizarlo? ¿Cómo reconocerlo? ¿Cómo ejercer sobre él de manera individual vigilancia permanente sobre sus valores, actitudes y comportamientos, pero también su ideología, aspectos de la didáctica y la pedagogía, currículo y contenidos, entre otros? Y cuyo discurso simbólico desde la institucionalidad no es otra cosa que afirmar la idea de que el empleador desconfía de sus empleados hasta tanto estos absorban los valores corporativos. Entre otras estrategias de privatización endógena, la Ley 115 del 94 preparó el camino para la contratación de la educación con las iglesias y confesiones religiosas. La Ley 715 de 2001 organizó la prestación del servicio educativo de acuerdo con las reglas y disponibilidad de los recursos del Sistema General de Participaciones. De igual manera, en ese caminar se modificó las reglas del escalafón del 2277 y de los decretos ley 1278. También sucedió con la expedición de los decretos 1850 y 3020 del año 2002. El Ministerio Nacional de Educación inició una labor sistemática de recorte de las plantas de personal, uno de los propósitos centrales del Acto Legislativo 1 de 2001 y de toda la política pública contemplada en su reglamentaria, la Ley 715. El decreto 2700 de 2004 extendió la privatización de la educación a través de la falsa descentralización y autonomía, que sirvieron para entregar la educación a los municipios. El decreto 2355 de 2009 reglamentó la contratación del servicio público educativo por parte de las entidades territoriales certificadas, mediante las modalidades de A. Entrega de la educación pública al sector privado bajo la figura de concesión del servicio educativo. B. Contratación de la prestación del servicio educativo por un año lectivo determinado. C. Administración del servicio educativo con iglesias y confesiones religiosas. La Directiva 24 de noviembre 18 de 2009 definió orientaciones de carácter administrativo y técnico para asegurar la viabilidad jurídica y el respectivo estudio de insuficiencia que garantizaba la privatización de la educación mediante la contratación de la prestación del servicio educativo con recursos del presupuesto nacional. En el último punto, acciones contrahegemónicas, el Ministerio de Educación Nacional ejerce el poder coercitivo sobre un grupo mayoritario con instrumentos normativos que le permiten individualizar acciones generales, es decir,
El Ministerio de Educación posee medios de desarticulación propios y legítimos en la figura del Estado. Entonces, un número importante de docentes de los decretos ley 2277 de 1979 y 1278 de 2002 considera que puede ser reemplazado fácilmente y por lo tanto prefiere no comprometerse con luchas sindicales y más bien asumir los valores corporativos que establece el New Public Management. Es evidente entonces que el Estado ejerce un papel centralista de dominio hegemónico sobre la administración burocrática de la educación, reglamentando los concursos que rigen para la carrera docente, la elaboración de las pruebas de selección y señalando los puntajes mínimos requeridos para la selección y clasificación de personal docente, y ascenso o reubicación salarial. En otras palabras, las entidades territoriales pueden organizar, ejecutar, vigilar y evaluar el sector educativo, y cuyas funciones están las de nombrar, remover, trasladar, sancionar y estimular la labor docente y administrativa. Es cierto que la transformación cultural a nivel institucional es necesaria y que herramientas como la planeación estratégica y la gestión por procesos deben ser utilizadas con plena conciencia en el cambio organizacional educativo en aras de una gestión pública efectiva y de calidad, pero no se vislumbra justicia social efectiva ni calidad de vida digna en este escalón del mercado. Por lo tanto, las acciones contrahegemónicas de los profesores deben ser las de denunciar constantemente las irrupciones del mercado al sistema educativo colombiano. Además de eso, eh, el magisterio también debe establecer otras formas de reconocimiento del sistema popular, es decir, de los saberes propios de los pueblos. Los profesores deben extrapolar los saberes pedagógicos, éticos, étnicos y políticos propios de sus comunidades a los conocimientos estandarizados y hegemónicos de los grupos de poder. La resistencia popular de los profesores a la subalternización pedagógica debe ser vista como una forma saludable de contrarrestar los conceptos impuestos por la OCDE, el Banco Mundial, el FMI, entre otros. Para esto, Tenorio 2014 propone el concepto de desinvención como aquel saber decolonizador del saber imperial. La desinvención será una forma de resistencia al neoliberalismo, al neoinstitucionalismo y a la asimilación. Para cerrar, preguntémonos, ¿la forma de justicia de los grupos hegemónicos es necesaria para salvarnos del aparente fracaso creado por el mercado? Al imponernos su cosmovisión, hemos quedado como seres errantes, desorientados, sin una cultura propia, sin derecho a pensar. No siendo más, y por motivos de tiempo, agradezco a ustedes prestar atención a esta ponencia. Feliz día.